una de las cosas que habíamos dejado pendiente en el programa anterior, y que ahora que estás tú aquí, que eres un experto en lenguas hebreas, arameicas, y griego y latín y todas estas lenguas bíblicas, era justamente algo que mencionaban las sectas. Y por eso queremos ahora, dentro del plan de la salvación de nuestro Señor, topar el nombre de Dios. Sí. Una de estas sectas, especialmente de las que se llaman ahora rabínicas mesiánicas, enseñan de que ya no puedes pronunciar el nombre Jesús, Cristo, Jehová, y que tienes que utilizar el hebreo en tu vocabulario para poder pronunciar el nombre de Dios y para que Dios también yo te escuche. Que es una vergüenza. Imagínate, lo hemos dicho en la parte final de Atense, ¿qué pasaría con los hermanos analfabetos que viven en el campo, que no saben ni siquiera hablar español? Si no saben español, ¿cómo saber hebreo y cómo comunicarse con Dios? ¿Te das cuenta del problema que provocan? Sí. Bueno, el tema de... Justo escribí un libro con Freddy Guerrero sobre esta secta de lo mesiánico y lo apostólico. ¿Cómo se llama el libro? Nuevas formas de poder. Wow. Que es una forma, esta secta es una forma de tener el poder. Si uno estudia el perfil psicológico de estas sectas, es querer tener el control. En el fondo es eso, un tema de poder. Pero bien, tratando de ser más honesto con la pregunta y metiéndome frente a la pregunta, ellos, muchos mesiánicos de esta secta, de los mesiánicos... ¿Estamos hablando de verdaderos mesiánicos o falsos mesiánicos? No, lo falso, no lo verdadero, lo verdadero es diferente. Okay. Los falsos mesiánicos tratan o enseñan una antipatía contra el griego del Nuevo Testamento. Ahí está el problema. Solamente aceptan la lengua hebrea del Antiguo Testamento y quieren que el culto cristiano sea en lengua hebrea. Y mire, ni siquiera saben hebreo. Esa es la verdad. Y yo tengo un testimonio muy triste. En mi denominación Iglesia de Dios, una iglesia se hizo mesiánica en Guayaquil. Y el pastor que era de Guayaquil se fue por 5 meses o 3 meses a Israel y vino sabiendo hebreo, entre comillas, ya que es una envidia. Es impresionante. Entre 3 meses. Yo creo que es un genio. Y puso todo el culto usando la liturgia mesiánica judía. Expliquemos qué es liturgia, ¿te parece, por favor? Liturgia es en sí los elementos que se usan en un culto. Es lo que se hace en el culto. Lo que se hace en el culto. Bueno, pero el problema de los falsos mesiánicos es que se debe usar el hebreo y no el griego, porque para ellos el hebreo fue el idioma que Dios inspiró en la Biblia y que Dios hablaba en hebreo en el cielo y que Dios usó el hebreo para formar la Biblia y que el griego es una lengua pagana, gentil, que no es sana, una lengua que es falsa y que no se debe usar porque no sirve. Yatensi, te interrumpo. Y todos los que son adictos al hebreo, quiero que escuchen atentamente esta pregunta que le voy a hacer a mi amado amigo Yatensi. Y tú también puedes corroborar, David. ¿Jesucristo hablaba hebreo? No. A ver, explícame eso, por favor, porque toda la gente que está hablando mesiánicos dicen, obviamente, Jesucristo, el hebreo, pero Jesucristo hablaba hebreo. Es Yatensi. una gran mentira. A ver, por favor, explícame eso. Resulta que el hebreo... Hablamos un poquito del origen de las lenguas bíblicas. Por favor. Claro. Y deme unos 3 minutitos para poder hilar mi pensamiento. Primero, que el hebreo como tal se habló en Canaán. Sí, señor. Ok. Los cananeos. Cuando Abraham sale de Ur de Caldea, no sabía hebreo, sabía el acadio. Okay. Sumerio o acadio. Sumerio, la lengua acádica, una lengua cuneiforme. Cuando el pueblo va a Egipto, ellos aprendieron a hablar el egipcio, que ahí nació la lengua copta. Después, cuando el pueblo toma la tierra prometida, aprende las lenguas que se hablaban en Canaán, a lo largo de Palestina. Se llaman las lenguas semíticas. Semíticas se hablaban en Palestina. Y hay una cosa importante. Cuando Israel conquista Canaán, en Canaán se hablaba el paleohebreo o el cananeo. Perfecto. La lengua era la cananea. Y los papirólogos le colocaron como sobrenombre el cananeo el paleohebreo, que significaba el antiguo hebreo que aprendieron los judíos, el pueblo de Dios. Ese paleohebreo fue el primer hebreo que las letras no son las mismas letras que ahora se usan en el hebreo. No, son diferentes. Pero sí eran los mismos nombres, las 22 letras, el alfabeto de facto. La Aleph no se dibujaba como en una forma de N, sino como, como la cabeza de un toro, porque Aleph significa toro.
Y en el palio hebreo, cananeo se dibujaba como la casa de un toro. Bet, casa, como una casa, una tienda. Ale, Bet, Gimel, se llama Gamal. Camello se dibujaba como un camello. Perfecto. Dalet, puerta, como una puerta. Aunque los nombres eran, son las mismas letras en cuanto a nombre al hebreo posterior, junto con el cananeo, pero las letras eran diferentes. Entonces el pueblo judío aprendió ese hebreo, que las letras eran las mismas, son los mismos nombres del hebreo posterior, pero las letras eran diferentes. Eran, pongamos, eran como jeroglíficos, dibujos. Ahora, ¿qué pasó? Había un pueblo al norte de Siria que aprendió a hablar arameo. Perfecto. El arameo fue el idioma internacional de Babilonia. Entonces, ¿qué pasó? El arameo tenía las 22, o sea, su alfabeto arameo eran con las 22 mismas letras del paleohebreo o cananeo, pero se dibujaba diferentes las letras. Entonces, en un proceso, el pueblo judío adoptó las letras arameas, pero pensando en cananeo. Claro. Entonces, aquí se llama un proceso que se llama el hebreo se arameizó. Ok, perfecto. Entonces, el hebreo, el pueblo judío usó los caracteres de las letras arameicas, Sí, señor. que son las mismas actuales, son las mismas. Es así. Son las mismas. Y aquí viene un problema bien terrible. Podemos decir que el pueblo judío tuvo varias etapas del hebreo. Resumamos. Cuando tomó a Canaán, hablaban el paleohebreo, que es el cananeo, con otras letras diferentes, aunque se llame Ale, Be, Gime, Dale, Ei, Bab, etcétera, etcétera, aunque se llame lo mismo, pero con diferentes letras. Después el hebreo, el cananeo se vuelve aramizado, se usan las letras del arameo. Tercero, lo que se llama el hebreo aramizado propiamente. En la época. Ahora, el hebreo tuvo un uso hasta 2 siglos antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo. Se hablaba el hebreo aramizado sin vocales, porque no tenía vocales. Perfecto. Las vocales fue en el siglo VI después de Cristo con los masoretas. Ellos colocaron puntuación. La puntuación masorética. Entonces, Esdras recopiló todas las tradiciones del Antiguo Testamento en un hebreo aramizado. Pero ¿qué pasa? En los tiempos de Cristo, el hebreo se dejó de usar, Exacto. se dejó de hablar, Es cierto. Muy bien. y se hablaba un dialecto que era hermano del hebreo, el arameo galilaico, que se empezó a hablar en Siria al norte. Entonces, cuando Jesús aparece en la historia, Jesús ya no conocía el hebreo, conocía el arameo galilaico, que fue su lengua materna. Y esto es importante. Y es más, los únicos que todavía sabían hebreo eran los escribas, Claro. los doctores, Los seferim. exactamente por investigar la tradición de la escritura. Y como no sabían hebreo, tuvieron que inventar los famosos Targumín. El Targum. El Targum, que es una traducción del hebreo al arameo. Onkelos. Sí, Con el rabino Onkelos. exactamente, porque ya nadie hablaba hebreo y la palabra ya estaba en hebreo y ya nadie escuchaba en hebreo. Entonces tuvieron que traducir al arameo para poder usarlo en las sinagogas y para poder estudiar la palabra de Dios en arameo, en la lengua que hablaban. Entonces los mesiánicos están equivocados, los falsos mesiánicos, por cierto, ya están equivocados. En los tiempos de Jesús ya no se hablaba el hebreo, sino el arameo galilaico. Y segunda lengua internacional, el griego. Exacto. koiné. Ahí es donde yo voy ahora. Griego koiné. Hablando justamente, y así me gusta, desenmascarar las mentiras. Por eso es que a veces hay que denunciar los que son mentirosos y farsantes, hay que decirlo como tal. Y esa es una conclusión. Entonces, primero ya, el hebreo no se usó en los tiempos de Jesucristo, ya siglos antes ya no se usaba, y antes tuvieron que traducir del hebreo al arameo para que leyeran la Torá. Esto es increíble lo que estás enseñándonos. Y hay varios targúmenes. Porque estás haciendo ahorita El Targum, un el pedazo, Targumín. pedazo toda la doctrina de los falsos mesiánicos, que te hablan de hebreo cuando Jesucristo mismo nunca lo habló. Y es más, Arturo, se hablaba entonces el arameo como lengua materna, y el griego se usaba en las sinagogas. Claro. A ver. Esta parte sí está buenísima. Me está diciendo que él ya no se hablaba ni hebreo, obviamente, No. ni siquiera se hablaba en arameo, sino No. en griego En las las sinagogas. sinagogas. El vulgo sabía griego y los Exactamente. sabios sabían arameo. Exactamente. Y un ejemplo. ¿Qué texto de la Biblia se usaba para leer en las sinagogas? Isaías. Se usaba, sí, Isaías, pero ¿Qué ¿en qué versión? traducción? ¿Qué versión? Ok. Se usaba la Septuaginta Lógico. griega. Septuaginta griega, Exacto. perfecto. La Septuaginta griega. Y hablamos de la Septuaginta griega. Resulta
que en el siglo III antes de Cristo el griego era la lengua casi universal, lo que antes fue el arameo. Exacto. Y el griego se hablaba en Egipto, en Alejandría. Y era la lengua de los sabios, de los filósofos. Aquí vale la pena interrumpirte porque yo sé que nuestra audiencia tiene toda clase de nivel intelectual. ¿Por qué era el griego esa lengua, la universal? Y eso es muy importante porque era el inglés de ese tiempo. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque Alejandro el Grande, que murió en el 323 a.C., levantó un gran imperio e impuso. Este conquistador no solamente era conquistar, era imponer la cultura griega. Perfecto. Alejandro Magno. Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles. Exacto. Alejandro conquista un mundo y dentro de ese mundo está Palestina. Y no solamente era una conquista por la espada, sino inculcar la cultura griega. La mitología, inclusive. La mitología. ¿De qué pasa? Israel estuvo sometido por varias familias griegas, antes por los ptolomaicos, que fueron los gobernantes griegos sabios, y después por los seleucidas, con Antíoco Cuarto Epífanes, que sí fueron bárbaros El libro griegos. de los macabeos. En la cultura de los seleucidas. Y aquí hay algo importante. Entonces infunden la lengua griega en Palestina. Y se aprende el griego, inclusive por el pueblo. Pero resulta que los sabios griegos que estaban en Alejandría tenían una gran biblioteca. Y esa biblioteca, que era voluminosa, más de 800.000 ejemplares, estaban todas las religiones del mundo de ese momento en griego, menos la Tanakh. Exacto. Menos la Biblia hebrea. Entonces Ptolomeo IV, Filadelfo, le manda una carta. Aquel entonces el sumo sacerdote era, creo que era Zacarías, un sumo sacerdote, diciéndole, por favor, manda traductores para traducir el texto que está en hebreo al griego y para tener un ejemplar en la biblioteca de Alejandría. Bueno, esa versión, eso que estoy citando, es según una carta escrita, apareció en el siglo II a.C., una carta de Filócrates, que muchos dicen que es cierto, no es cierto, pero esa es la historia. Entonces se traduce del hebreo al griego hacia el año 250 a.C. en varias épocas en varias épocas históricas. La leyenda dice que fueron 70 sabios, que fueron 70 y bueno, es una leyenda, pero sí fueron... Pero fueron delegados por el Cohen Hagadol, y esto es importante para mis amigos judíos que me están viendo, por favor, ¿dónde estoy? Para mis amigos judíos que han descartado las traducciones de Yeshua como Mesías porque dicen que la Septuaginta fue una traducción manipulada. Yo quiero decirles algo, hermanos judíos. El Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, él mismo ordenó a los sabios que vayan hasta Alejandría para traducirla. Por si acaso, y después fue revisada en Jerusalén la Septuaginta por el sumo sacerdote y aprobada. Y esa fue la versión que Yeshua usó cuando predicaba. ¿De acuerdo? Y entonces esa traducción al griego, 3 siglos antes de Cristo, tomó tanto poder y autoridad que en los tiempos de Jesucristo era la versión que se leía en la sinagoga, era la versión de la Septuaginta, traducción del hebreo al griego, y tuvo tanta autoridad que primero yo no veía el texto hebreo, no se leía. ¿Ya? Se leía 2 versiones, justo los Targumín, el Targum en arameo y la Septuaginta griega. Y cuando Jesucristo en Lucas toma el rollo para leer, fue en griego. Exacto. La versión de la Septuaginta griega. Sí, entonces, los mesiánicos aquí pierden un tremendo poder al decir que fue la lengua hebrea que se usaba en las sinagogas, la liturgia. Eso es una mentira. Aclara, por favor, los falsos mesiánicos, por favor. No me metan a mí en la bolsa. Los falsos mesiánicos. Aquí vale la pena entonces decir el desconocimiento impresionante de estos falsos mesiánicos. Que no saben ni de lo que hablan. Querido amigo, la ignorancia es atrevida, dijo el padre Chucho una vez. El padre Chucho todo eso que enseñan de el nombre, de que el nombre de Jesús está maldito. Esa es otra mentira. Y el nombre de Cristo está maldito. ¿Quieren que estudiemos el nombre de Jesús? Por favor. Es que tenemos que enseñar. Primero vamos al nombre del Dios. Es muy increíble que ya ellos no pueden pronunciar el nombre de Jesús, porque esto es satánico, es utilizado, tú dijiste, en griego, y que eso no está mal, está pervertido, y que ahora tiene que decir Yeshua o Yeshua Hamashiach, y ya no puede pronunciar más el nombre Jesucristo el Mesías. Sin embargo, David sí lo dice. ¿Por qué, David, tú se dices Jesucristo es el Mesías? ¿Y por qué estos falsos mesiánicos prohíben ya decir el nombre Jesús y ahora tiene que decir Yeshua?
embargo, y ahora Jesucristo. Ah. Se puede decir Jesús, se puede decir Jesucristo. Ahí dicen que Jesús es un hombre homosexual, que al decir Jesús estás blasfemando contra Dios, que significa caballo. Al decir Cristo estás hablando de justamente de los astros y de la ¿cómo se llama? El signo del zodíaco. Ilumina Yatensi, por favor. Pero ¿quiénes dicen eso? ¿Quiénes dicen eso? Los falsos mesías, por supuesto. Los falsos mesiánicos. Exacto. Ahora, Los falsos mesiánicos. hablemos sobre el término Jesús. Por Dios. Es un problema elemental, como dijo mi querido Watson, es un problema elemental. Elemental, mi querido Watson. Mire, Sherlock Holmes. es un problema de traducción. Comencemos con el hebreo. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? ¿Cómo se dice? Yeshua. O Yeshua, ¿cómo Estamos se ahí. pronuncia? Yeshua. Yeshua. Eso es en Significa hebreo. Salvador. Salvador, Yeshua. Cuando se tradujo, Josué, cuando se tradujo Yeshua al griego, mire lo que pasó. Yeshua se escribe con yo. ¿Ya? Y después entran las vocales, y todo eso. Al traducir Yeshua al griego, no hay la yod en griego. Se reemplazó la yod en griego por la iota y por la eta, letras griegas. Entonces se dice, y no se dice Yeshua porque el término a, Yeshua, para un masculino, no hay en griego con terminación a para masculino, sino ous para masculino. Entonces se trae Yeshua al griego Yesous. Yesous. Con I latina. Con I latina, que era la yod mayúscula. Claro, exacto. Entonces, Yesous. Entonces, Yeshua, Salvador, al griego ya no es Yeshua porque A es para femeninos. Entonces es como decir Jesusa. Así es. Claro. Entonces se pronuncia Lógico. Yeshua, que es hebreo, el Salvador masculino. Al ponerlo Salvador masculino, se pone Jesús, queda Jesús. Después, el griego se traduce al latín. Exactamente. Jesús es el Salvador, pero en griego. Al poner en latín no se conoce Y, sino J. Entonces se pone Jesús. Se quita Jesús, se quita la Omicron y se deja solamente la U. Jesús. Jesús. Y en español ya no es J, sino J. Jesús. En otras palabras, Jesús es el Salvador, que es traducción de latín, latín traducción del griego del hebreo. El hebreo, ¿cómo se dice Jesús, el Salvador? Yeshua. ¿Cómo se dice Salvador en griego? Jesús, Jesús. ¿Y cómo se dice en latín? Jesús. ¿Y cómo se dice en español? Jesús. Es la misma chicha con diferente vaso. Pero acá está. Pero aquí voy a ese punto, pero esto es fantástico. Pero acá hay algo. Dicen de que el hebreo, está bien, el hebreo es el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, porque es parte de las Sagradas Escrituras. Perfecto. A mí me dicen, en Yiddish, nosotros los judíos tenemos un dialecto que se llama el Yiddish. A mí me dicen David. David. Me meten O por A. Los gringos me van a decir David. Usted me va a decir David. Ahora, ¿soy otra persona? No. Lo mismo. Pero estamos ahí. Exacto. David o David es la misma persona. Acá, Yeshua, Jesús y Jesús. Apunta exactamente a lo mismo. Significa Salvador. Exactamente. ¿Y de dónde sacan entonces Oye, yo estoy- estos falsos mesiánicos, Yatensi? Disculpe. ¿Es puro cuento, pura mentira? Disculpe. Ni siquiera es chicha en un diferente Nada, vaso. yo estoy admirante de lo mesiánico. Falso. Créame que yo nunca he sabido que Jesús, y sé que mi carrera es en lenguas antiguas, yo nunca he sabido que Jesús significa caballo, Homosexual. inclusive homosexual, cabeza de chancho. Oiga, esos tipos, qué genios, inventaron una nueva gramática griega que yo ni me enteré en la universidad. Yo creo que a mí me estafaron en la universidad. Pero- Y sé que estudié con los jesuitas. Tú empezaste esto con una gran enseñanza. Control. No, Al pero inventarse Cristo- esta mentira, están de pronto queriendo controlar la mente de la gente para decirle, bueno, ahora tienes que depender de mí, yo te voy a enseñar el hebreo. Y ahorita estamos desenmascarando toda esa falsa y toda esa mentira y todo ese puro cuento de que tienes que ahora hablar hebreo cuando Jesucristo nunca lo habló. ¡Qué precioso tiempo! hermano! Paréntesis. No está mal aprender hebreo, es imprescindible Es para importante. entender la verdad. De acuerdo. Sin Exacto. embargo, a ti te pregunto, ¿el conocer hebreo te da la salvación? No, ¿El conocer el hebreo te hace conocer a Jesús? el ser judío no me da la salvación si no acepto a Jesús. Ya, Claro, chao, perdido. de acuerdo. Pero aquí voy a otra palabra. Cristo. Ah, sí, vamos Vienen, con eso. ¿sabes qué, Vanessa? Vamos con Que eso. viene de la misma palabra Krishna, de donde viene Hare Krishna. A ver, ¿qué tal esa? ¿Qué tal bonita? Fantástica. ¿Qué significa Cristo? El Mesías ungido. Viene del hebreo Mashiach, Machat. que significa
ungido, y se traduce al griego Christos. No, vamos. Mashach significa flotar con aceite. Exactamente. Ya, cuando tú te pasan con aceite, lo mismo que hicieron con la reina Esther, eso es ungir. Ya. A los Kohanim, a los sacerdotes, a los reyes y a los a profetas David, se les con el echaba cuerno. aceite. Listo. Eso es ungir. Y a propósito, permítame contarle algo de película. Me contaron que el fundador de esta secta paramesiánica acá en Quito, este señor Iván Mora, había sido ungido con aceite como para rabino. ¿Dónde está que a los rabinos los ungen con aceite? A los rabinos los ordenan con documento del Estado de Israel, pero ese es otro cuento chin. Pero bueno, Lo mismo. Cristo se usaba mucho para hablar de alguien ungido, de alguien santificado. Entonces simplemente se traspasa los significados. No tanto la etimología del término, ni el lesema ni el morfema, sino la parte semántica. Entonces, ¿cuál es la palabra que más se acerca al término hebreo de ungido? Es Christos. con J. Es la ji en griego, y la ro, la iota, la sigma, la tau, la omicron y la sigma. Cristo significa alguien unido. Entonces ya en la pluma de los escritores cristianos piensan que es el ¿quién? El Mesías ungido del hebreo. Pero nunca significó, ¿qué dicen los mesías, los falsos mesiánicos? Caballo y también Caballo de no de los significa signos eso. del zodíaco. No. Otra palabra que arma otro tremendo revolondrón. No digan Dios, porque Dios viene de Zeus, y Zeus es un dios pagano. ¿Qué hace? ¿Dios qué? Teos. Bueno, Dios, sí, en cierto sentido, es una traducción de Teos. ¿Por qué? Porque en la mitología griega había el famoso Zeus en lengua jónica. Zeus o Teus era el dios de dioses, era el dios del trueno. El que era el dios del trueno era el jefe del Olimpo. Entonces, Teus significaba el dios de dioses. Poseidón, el dios del mar, etcétera, etcétera, así. Entonces, en lengua ática ya no es Zeus, sino Teos. Y Teos se traduce dios de dioses. Es por eso que el término Dios es una traducción directa de Teos, Dios de dioses. Teología viene estudio de Teos, del Dios de dioses. Ahora, es un concepto de Dios universal. Dios, entonces la palabra griega Zeus, Teos, significa el Dios absoluto, universal, el jefe de todo.